Buenas para todos, mis compañeras y yo les venimos a hablar sobre la clonación. Mi grupo está conformado por Daniela de Armas, Diana Daza, Heidi Guerra y mi persona Valeria Bravo. A continuación los dejo con mi compañera Diana. Hola, mi nombre es Diana Daza, estudiante de psicología. Hoy vamos a hablar sobre la clonación. Voy a dar una breve introducción sobre qué es. Biológicamente, un clon es un conjunto de individuos idénticos desde el punto genético. Esto debido a que provienen de un mismo elemento precursor, como lo son las moléculas, células, tejidos, órganos u organismos pluricelulares completos, entre otros. Cada componente del clon contendrá la misma información genética que el elemento de partida. Así, la clonación genética consiste en la producción de copias idénticas de un gen o de fragmentos de DNA, célula u organismo. Es importante mencionar que la clonación es un proceso fisiológico normal, ya que desde el desarrollo embrionario hasta llegar a una etapa adulta, los procesos se dan por la clonación de células dentro del organismo, mediante procesos complejos de diferenciación. La clonación genética es una tecnología utilizada ampliamente por la ingeniería genética, la genómica, proteómica y biológica molecular, con fines diversos como el aislamiento, amplificación, hibridación y secuenciación de ácidos nucleicos. Métodos de clonación genética para realizar una investigación que recurra a la clonación genética. Lo primero que debe de hacerse es cortar fragmentos de DNA que va a utilizarse en las posiciones correctas y con enzimas llamadas endonucleasas de restricción, las cuales actúan como tijeras moleculares. A continuación se unen los fragmentos unidos, proceso realizado naturalmente por una enzima de unión llamada DNA ligasa. Posteriormente se selecciona una pequeña molécula de DNA circular capaz de generar más copias de ella misma. Esto se logra utilizando vectores de clonación, es decir, moléculas transportadoras que transfieren y replican fragmentos de DNA. Los plasmidos se encuentran naturalmente en las bacterias y son los que guardan información importante para su supervivencia, como es el caso de los genes o ciertas toxinas o genes resistentes a las drogas. El vector que transporta ahora el gen se conoce como plasmido recombinante y es introducido en bacterias para que éstas, a través de su máquina genética, puedan expresar el gen y dar lugar a la proteína. Las bacterias se mantienen en condiciones favorables de crecimiento, medio de cultivo para su amplificación y obtener de este modo múltiples células que poseen el fragmento de DNA donado. A continuación, los dejo con mi compañera Valeria. Complementando con lo que decía mi compañera, en la actualidad la biología molecular ha desarrollado una forma de tecnología avanzada, proponiendo una nueva forma de estudiar diferentes organismos a partir de las llamadas genotecas. Estas son bibliotecas de genes que contienen la misma información necesaria para que se forme un organismo. Así como en una biblioteca, cada gen representa un libro de la misma. En términos generales, para construir una cenote de ADN, produce obtener el ADN de la célula, se fracciona y se clona. Más tarde se introduce en un vector de una célula a otra. Existen dos tipos de genotecas, el de DNA genómico y de DNA. Las genotecas de ADN genómico son las que contienen moléculas de ADN genómico de un organismo dentro de un vector, mientras que las genotecas de DNA son las que contienen moléculas de DNA de un organismo dentro de un vector. El DNA es un DNA que proviene del RNA del organismo y se obtiene a través de la enzima transcriptiva reversa, por lo que el producto obtenido no posee intrones, asegurando de esta manera que el fragmento de DNA dará lugar a una proteína. A las genotecas de este tipo también se les conoce como bibliotecas de expresión, las cuales adquieren suma importancia puesto que ayudan a desarrollar nuevas moléculas para el diagnóstico y
Perfeccionamiento de tratamientos. Comenzaremos estableciendo el significado del término de la clonación. La palabra clonación procede de su significado etimológico, puede ser un retoño o una rama, y hace referencia a todos aquellos procesos cuyo fin último es la obtención de manera asexual, es decir, sin intervención de sexo, de copias genéticamente idénticas en una entidad biológica que puede ser desde una célula hasta un organismo completo. Los dejo con mi compañera Daniela. Existen diferentes tipos de clonación, desde la experimentada de manera natural hasta la donación terapéutica. Principalmente existen tres tipos. El más utilizado en la actualidad es la clonación genética, que consiste en insertar el fragmento de ADN de interés o un valor o inducir su multiplicación de donación reproductiva, que tiene como objetivo principal la obtención de un individuo idéntico completo. Y la donación terapéutica tiene como fin la obtención de células madres pluripotentes para un uso terapéutico. Son los otros dos tipos que existen, a pesar que la clonación terapéutica y la reproductiva difieren en cuanto a los objetivos, presentan muchas similitudes entre sí. En cuanto al uso que se lleva a cabo en un proceso tanto reproductiva como terapéutica, es la transferencia nuclear de células somáticas, que se trata de una estrategia de laboratorio que consiste en llevar un ovocito e implantar un núcleo donante en una célula somática. Bueno, mi nombre es Heidi Guerra y le voy a hablar sobre la clonación genética y reproductiva. La clonación genética consiste en insertar el fragmento de ADN de interés de un vector e inducir su multiplicación para obtener el número de copias o de clones deseados. En la clonación reproductiva, los investigadores extraen el núcleo de una célula somática madura del animal que desean clonar. Posteriormente se lleva a cabo la transferencia del núcleo mediante la técnica del TNCS, explicada anteriormente. Para resumir un poco, los objetivos de la clonación terapéutica y reproductiva son diferentes. En el caso de la clonación reproductiva es la generación de un individuo completo idéntico, mientras que en el caso de la terapéutica es la obtención de células madres pluripotentes. ¿Qué es una célula madre pluripotente? Bueno, una célula madre pluripotente es una célula capaz de dar lugar a cualquier otro tipo celular. Es decir, se trata de células indiferenciadas capaces de dar lugar a células correspondientes a los tres tipos de linaje embrionario, como son el ectodermo, mesodermo o endodermo. A continuación vamos a recordar el proceso de diferenciación celular en sus diferentes etapas, como lo vamos a ver en la imagen. ¿Existen alternativas para la obtención de células madres pluripotentes? Bueno, sí existe un modo alternativo de obtener células madres pluripotentes, que consiste en la inducción de la pluripotencial en células adultas para obtener células madres pluripotentes inducidas. En primer lugar, se lleva a cabo el cultivo de las células adultas que se van a utilizar. Posteriormente se efectúa la transferencia de genes exógenos provenientes de células madres a las células iniciales mediante la utilización de vectores retrovirales. Y por último se procede al cultivo de células transfectadas y expresión de los genes y factores de transcripción correspondientes, con el objetivo de programar el mecanismo celular e inducir la pluripotencia. Etapas del proceso de obtención de células iPS. El primero es el aislamiento y cultivo de células adultas. El segundo, la transferencia de genes exógenos por medio de vectores retrovirales y obtención de células transfectadas. El tercero es la selección de las células transfectadas y el cuarto es la expresión de los genes e inducción pluripotencial. La clonación genética es una técnica cuidadosamente regulada que es aceptada en gran medida hoy en día y utilizada rutinariamente en muchos laboratorios en el mundo. No obstante, tanto la clonación reproductiva como terapeuta plantean cuestiones éticas importantes, especialmente en cuanto a su relación con el posible uso de estas técnicas en los seres humanos. La clonación reproductiva
presentaría la posibilidad de crear a un ser humano que sea genéticamente idéntico a otra persona que haya existido anteriormente o que todavía exista. Esto pudiera estar en conflicto con antiguos valores sociales y religiosos acerca de la dignidad humana, infiriendo posiblemente en los principios de libertad, identidad y autonomía individual. Sin embargo, algunas personas argumentan que la clonación reproductiva podría ayudar a parejas estériles a lograr su sueño de convertirse en padres. Si bien ofrece la posibilidad de tratar a seres humanos que padecen de una enfermedad o lesión, requeriría la destrucción de embriones humanos en el tubo de ensayo. Por consiguiente, sus oponentes argumentan que el uso de esta técnica para obtener las células madres embrionarias está mal, independientemente de si estas células se usan o no para el beneficio de personas enfermas o lesionadas. La clonación del ADN se utiliza para muchos propósitos. Por ejemplo, veamos cómo la clonación del ADN se puede utilizar para sintetizar una proteína, como por ejemplo la insulina humana. En bacterias, el paso a paso sería abrir el plasmido y pegar el gen. Dentro de 2, insertar el plasmido en las bacterias, cultivar las bacterias portadoras del plasmido en gran cantidad, usarlas como proteínas, recolectarlas y purificarlas. Cortar y pegar el ADN. Enzima de restricción es una enzima que reconoce una secuencia blanda específica y cortar el ADN en 2. En ese lugar, el sitio cercano al cortar muchas enzimas producen extremos de cadena sencilla, cortos que sobresalen. Si 2 moléculas tienen extremos sobresalientes que se enfadan, pueden complementar sus bases y unirse, sin embargo, no se combinan. Transformación y selección bacteriana. Mediante el proceso llamado transformación pueden introducirse plásmidos y otros tipos de ADN en bacterias, como la inofensiva, que se usa en laboratorio durante transformaciones. Células bacterianas preparadas especialmente se someten a un choque que las anima a incorporar ADN extraño. El ADN producido en la ligación, que se puede ser una mezcla de plásmidos deseados, plásmido de producción secundaria y fragmentos del ADN lineal. Se agregan bacterias, someten a un golpe de calor que mejora la eficacia del ADN durante la transformación. Sin embargo, solo una pequeña minoría de las bacterias incorporará con éxito un plásmido, porque un golpe de calor hace que las bacterias tomen el ADN. Típicamente los plásmidos contienen un gen de resistencia a antibióticos que permiten a las bacterias sobrevivir en presencia de un antibiótico específico. Así, las bacterias que incorporan el plásmido pueden seleccionarse en placas de medio de cultivo que contengan el antibiótico. Las bacterias sin plásmidos morirán, siempre que las bacterias que contienen plásmido pueden vivir y reproducirse. Cada bacteria sobreviviente dará lugar a un pequeño grupo con la forma de un punto o colonia de bacterias idénticas que contienen el mismo plásmido.